Recuerde, la serie de lecciones se llama Decide ser espiritual. Hoy veremos la lección número 3. Anote el título de la lección número 3. Aprendiendo a caminar. Aprendiendo a caminar. Bueno, gracias a Dios, todos los bebés, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí fuimos bebés un día y aprendimos, nos alimentaron correctamente, nos dieron alimento, nos fueron cuidando nuestros padres hasta que empezamos a dar nuestros primeros pasos. Y ahí estábamos con las piernillas todas temblorosas y nos caíamos. Y luego nuestros papás nos fueron ayudando y poco a poco hasta que por fin pudimos caminar nosotros solitos. El día viernes tuve el honor de estar con el hermano Trevor, con su esposa. Salimos, los llevé al Pumapungos, allá al museo. Y ahí estábamos y vimos a su hijo más pequeño, Jeremiah, o Jeremías en español. Tiene 1 año y 2 meses. Ahí está el niño, pero ya camina bien derechito. Tiene su cabeza todavía grande, ¿verdad? Más que su cuerpo. Y camina el niño, camina, pero ya aprendió a caminar. Es un niño de 1 año y 2 meses. Todos aprendimos a caminar. Y espiritualmente debemos de aprender a caminar por nosotros mismos. El andar de un cristiano. Hemos visto cuál ha sido nuestro alimento. Hemos visto ya cómo debemos escoger nuestro alimento. Ahora tenemos que avanzar. ¿Cómo podemos aprender a caminar bíblicamente, espiritualmente? Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo número 18. Efesios 5, 18 hasta el 20. 5, 18 al 20. Vamos a dejar que todos lleguen. Si usted no tiene una Biblia, lo puede seguir en la pantalla también. Y vamos a tener esta lectura. Vamos a leerlo todos juntos, estos 3 versículos, respetando los signos de puntuación para entender lo que estamos leyendo. ¿Están listos? Muy bien, comencemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todos leyendo. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino, dice aquí. En lugar de embriagarte con vino, llénate del Espíritu Santo, para que de esa manera tu hablar sea con himnos, cánticos espirituales, para que en tu corazón puedas alabar a Dios, para que siempre estés agradecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver acerca de un personaje que es divino, que es celestial, el Espíritu Santo, que capacita al creyente para conformarlo a la imagen de Cristo. Recuerden que la meta de todo cristiano no es ser como un ser humano, es ser como Cristo. Esa es la meta de todo cristiano. La vida cristiana, déjeme decirle o recordarle, no puede vivirse con fuerzas humanas. Se requiere una relación correcta y continua con el Espíritu Santo de Dios. El creyente tiene que aprender a andar en el Espíritu, a someter su control al Señor para poder experimentar una vida victoriosa, una vida fructífera. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Así que vamos a ver acerca de este tema. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, qué importante es hablar de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en este momento tú tomes control de nosotros. Espíritu Santo, tú eres bienvenido, te amamos y te damos gracias por inspirar tu palabra y permitir que podamos estar aquí, Señor. Te rogamos, bendice por favor esta lección, que podamos aprender lo que significa andar en el Espíritu.
Que aprendamos, Señor, a caminar en el Espíritu, a no depender de fuerzas humanas, sino a depender del poder que tú puedes darnos para vivir una vida victoriosa. Bendice, Señor, esta invitación, este tiempo, esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anote, por favor, entonces ahí, número 1. Número 1. Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. La semana pasada iba con mi hijo Elías en un taxi para ir a recoger a los hermanos en la ruta 1, en el bus amarillo. Y tomamos un taxi aquí en el parque, fuera de la casa, e íbamos. Y el chofer me hizo algo de plática y él me dijo que ya vino la lluvia, ¿verdad? Y le dije, sí, ya vino la lluvia. Y le dije, oiga, ¿no sabe cuándo empiezan las verdaderas lluvias así que no paran? No, ya no se sabe, joven. Antes estaba bien marcadito. Y me dijo él, yo recuerdo cuando era niño que solíamos armar las cometas, grandes cometas. Y aquí en Cuenca y alrededor había mucho viento. Y armábamos las cometas bien bonitas y salíamos a volar esas cometas. Yo recuerdo que con mi papi y con mis hermanos, me dijo el chofer, juntábamos una madeja grande de hilo y todita se desenvolvía y la veíamos lejísimos volando la cometa. No, ahora ya no hay esa práctica. Y eso me recordó, hermanos, ¿qué se necesitaría para que esa cometa volara? ¿Alguna vez usted ha intentado elevar una cometa? En México le decimos papalote. Ya aprendí una nueva palabra, ¿ok? Papalote. Pero la cometa, que a veces son de plástico, de funda, ¿verdad? De basura, o ¿hay alguna otra palabra para cometa aquí? ¿No? ¿Cometa? ¿En Venezuela también cometa? Volantín. Ya ven, 3 palabras. ¿Y en Estados Unidos? ¿Cometa? Kite. ¿La traducción literal, hermano John? Ok. Bueno, kite, cometa, volantín, papalote. Cualquiera de estos ha intentado alguna vez correr por un parque e intentar levantar la cometa, volantín, kite sin que haya viento. Alguna vez lo hemos intentado. Corriendo con todas las fuerzas y le va soltando y lo único que pasa es que se cae y rebota en el suelo 3 o 4 veces hasta que se deforma y termina dañándose los pequeños palitos o de lo que lo hayas hecho. Puedes correr, puedes ajustar el hilo, puedes modificar la cola, hacerla más larga, ponerle algunos pesos, pero sin el viento, esa cometa, volantín, papalote o kite simplemente caerá una y otra vez. Es necesario el viento, una corriente de viento para que choque con el papalote, la cometa, y empiece a elevarse y empieces a soltarle. Cuando él me dijo eso, yo estaba pensando en lo necesario que es el viento, pero también ilustra perfectamente esta verdad. La vida cristiana no puede sostenerse sin el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos volar, no podemos seguir adelante. Usted lo puede intentar, puede tener el mejor diseño, los mejores materiales, pero sin el viento simplemente no puede volar esa cometa. Así que como el viento es indispensable para que la cometa se eleve, el Espíritu Santo es indispensable para que el creyente viva una vida victoriosa. Una vida auténticamente transformada. Debemos depender completamente del Espíritu Santo para poder llegar a ser
como Cristo. Nuestra meta, ya lo hemos visto, es llegar a ser como Cristo. En la carne no podemos. Esta carne maldita no quiere vivir para Dios, se rebela en contra de Dios. Nada más basta un pedacito de música mundana para que se nos meta en la cabeza y nos dure días en sacarnos esa porquería de la mente. Nada más es un momento de una imagen perversa, una imagen incorrecta, y ahí dura en el cerebro para poderla extirpar. Nada más es que escuches, que te recuerdes cómo andabas bailando como un trompo, como un yoyo allá en las plazas, para que te den ganitas, mira, que hasta te tiembla la patita por quererte ir otra vez a donde Dios te sacó. La carne es así, la carne quiere pecar, por eso necesitamos depender del Espíritu Santo. Para comprender cuál es el poder del Espíritu Santo, quiero enseñarle solo algunos eventos clave en los que participa o ha participado el Espíritu Santo. Esta clase no es precisamente una doctrina sobre el Espíritu Santo, pero quiero mostrarle cuán importante es el Espíritu Santo. A propósito, Él es Dios. A propósito, Él es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una fuerza activa como algunas sectas lo mencionan. No, Él es una persona, Él es divino. Y vamos a ver algunas cosas importantes. Letra A, su función en eventos clave. Anótele, su función en eventos clave. Por favor, Luca, ahora sí me vas a leer Génesis 1:2. Génesis 1:2. Brian, me va a leer, por favor, Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Diego me va a leer Lucas 1:34 y 35. Lucas 1:34 y 35. Yomaira, por favor, me va a leer Juan 1:12 y 13. Juan 1:12 y 13. Voy a pedirle al hermano Basilio que me lea Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Ok? Voy a pedirle a la hermana Flor, ¿me puede ayudar, hermana Flor, con Juan 3, 5 y 6? Juan 3, 5 y 6. Algunos eventos clave, hay muchos más, los vamos a ver a continuación, pero vamos a ver que el Espíritu Santo, desde el principio de la creación hasta nuestra salvación, siempre ha desempeñado una actividad esencial, vital. Él ha estado presente, Él es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Vamos a ver la primera cosa. Bajo la letra A puede anotar usted una pequeña viñeta, un puntito, o si quiere anotarle números. Número 1 sería bajo la letra A, la creación. La creación. Mire cómo dice Génesis 1:2. Gracias. Note claramente, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otro versículo de la palabra de Dios en el libro de los Salmos nos dice que su Espíritu renueva la tierra. El Espíritu Santo participó activamente en la creación del universo, hermanos. Él es parte de la creación. O sea que Él creó, pues, no que Él haya sido creado. Quiero decir que Él participó de la creación del universo. Mire la siguiente cosa, anótele por favor, número 2, su segunda viñeta. La inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Estamos viendo, hermanos, algunas funciones o algunos eventos clave en la Biblia en los que ha participado el Espíritu Santo. La primera cosa que estamos viendo es que Él participó de la creación del universo. Él estaba ahí desde el principio de los tiempos. Ok, la inspiración de la Biblia. ¿Qué dice, por favor, hermano? Segunda de Pedro 1:21. Amén. Claramente vemos que Dios guió a los autores bíblicos en la
revelación de la palabra de Dios. Ellos no hablaron por sí mismos, sino que dice la Biblia que fueron inspirados, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Inspirados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle que la Biblia que usted tiene en sus manos es inspirada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Él es el autor de la Biblia. Él la inspiró. No es una obra humana. Mire la siguiente viñeta o número. La encarnación de Jesús o de Dios el Hijo. La encarnación. El Espíritu Santo participó en la encarnación del Hijo de Dios, de Jesús, de Dios el Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Miren lo que dice Lucas 1, 34 y 35. Diego no lo lee, por favor. Amén. Noten aquí. Obviamente, el Espíritu Santo obró milagrosamente en María para la concepción virginal de Cristo. Él participó, dice claramente, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá en ti, ¿verdad? Ahí hablando del Mesías, de Dios el Hijo. Él participó en la encarnación de Dios el Hijo, miren. Qué maravilloso, qué poderoso, qué importante es el Espíritu Santo. Pero no nada más eso, quiero mencionar la siguiente cosa, la salvación. El Espíritu Santo participa en la salvación del creyente. Miren cómo dice Juan 1:12, Juan 1:12, dice y 13. Mire claramente aquí que no son engendrados de sangre ni de voluntad de hombre alguno, sino son engendrados de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos da vida. Mire Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Juan 3, 5 y 6. ¿A quién le pedí que lo leyera? A la hermana Flor. Gracias, hermana Flor. Noten lo que dice aquí. Si no nacieres de agua y del Espíritu. El nacimiento de agua no es el bautismo. El nacimiento de agua es el nacimiento carnal, el nacimiento humano. El que no naciere y luego vuelve a nacer espiritualmente, eso quiere decir que el Espíritu Santo da vida cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él obra en el creyente para darnos nueva vida. Mire Tito 3:5, por favor. Tito 3:5, el hermano lo lee. Gracias. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por obras. La salvación no es un resultado de obras humanas, es por fe. Y dice ahí claramente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación en el Espíritu y por la regeneración en el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual hizo habitar en nosotros, queridos hermanos. Es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en el creyente, obra silenciosamente. Obra, hermanos, ahí participa constantemente en la vida del creyente. Por eso es que nosotros tenemos que apreciar y cooperar en su obra santificadora. Les recuerdo que todos hemos sido santificados para Él. Es decir, Él nos ha apartado cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero ahora tenemos una regeneración o una
A santificación quiero decir progresiva. Eso quiere decir que poco a poco tenemos que ir avanzando en nuestra vida cristiana, poco a poco. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos ayuda, nos da de su fuerza, nos guía. Es a través del Espíritu Santo. Por eso, mire qué importantes obras, nada más por mencionar algunas. Participó en la creación, inspiró la palabra de Dios, participó en la encarnación del Hijo de Dios, es partícipe activo en nuestra salvación. Qué importante es el Espíritu Santo. Por eso todos debemos de estar dispuestos a que Él nos ayude, Él nos guíe. Pero mire lo que sigue, letra B, anótele, letra B. Nuestros enemigos, nuestros enemigos. Así como la gravedad se opone al vuelo del cometa, que inmediatamente cae si no está el viento, de la misma manera existen fuerzas que se oponen a nuestra transformación, a nuestro cambio, a nuestro avance, a nuestro crecimiento, para que empecemos a caminar. Y por lo menos quiero darle 3 enemigos que tenemos. El primero, primer puntito, número 1 o primer viñeta, Satanás, el diablo. Él es nuestro enemigo. Él es nuestro adversario, el diablo. Mire cómo dice, por favor, en Pedro. Vamos a Pedro 5:8, por favor. Primera de Pedro 5:8. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién gusta ayudarme a leerlo? Primera de Pedro 5, versículo 8. ¿Quién me ayuda a leerlo? Primera de Pedro 5:8, pero no todos al mismo tiempo porque no se entiende. Primera de Pedro 5:8. ¿Quién lo lee? Hermano Brian. Sed sobrios y velad por nuestro ¿Por qué? velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Dice claramente Pedro, tienen que estar pilas, tienen que estar sobrios, tienen que estar despiertos, alertas, porque tenemos un adversario, el diablo. Y lo compara como un león rugiente que anda alrededor buscando a quién devorar, a quién destruir. Si usted ha visto esos programas de National Geographic, Discovery Channel, usted va a ver esos leones alrededor de las manadas, de los venados, de los ciervos, de los, no sé, y andan buscando a quién devorar y de repente identifican, ándale, aquí anda uno medio débil. Esas crías recién paridas y chiquitos no pueden correr mucho, contra esos nos vamos. Aquellos búfalos grandotes, esos no. Esos elefantotes no, queremos los chiquitos, a esos débiles o a los apartados. Aquellos que se alejan de la manada, a esos son presa fácil. Qué importante es entender esto. Cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos del camino de Dios, cuando no estamos fortalecidos en el Señor, ahí está el diablo, el león rugiente, tratando de destruir tu juventud, tu matrimonio, tu vida, tu familia, acabar contigo. Satanás es tu primer adversario. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros no podemos contra Satanás. ¿Escuchó bien? No hay eso de que yo ato a Satanás. No, hermanos. Yo declaro con la sangre de Cristo que ato a los demonios. No, hermanos. Hubo unos en la Biblia, no tenemos tiempo de ir allá, le invito a que lo lean en el libro de los Hechos, unos que quisieron ponerse al tú por tú con el diablo, y vino los demonios y dijeron, sí sé quién es Pablo, y también conozco a Jesús, pero tú quién eres. Y les dieron una revolcada, que los dejaron desnudos y salieron corriendo, hermanos. Les recuerdo que Miguel ni siquiera se atrevió, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Satanás tiene mucho poder, mucho poder. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es mayor, para poder vencer a Satanás.
En tus fuerzas estás derrotado, papá. En tu inteligencia estás rebasado por el enemigo. Es a través del poder del Espíritu Santo que podemos vencer a Satanás. Por eso lo necesitamos. El segundo enemigo o segundo punto aquí es el sistema del mundo. El mundo, pues. El mundo es tu enemigo. El mundo es tu enemigo. El mundo, estoy hablando del sistema de perdición. El sistema que honra al pecado, que enaltece el libertinaje, que busca la destrucción. El mundo, todo el sistema que lleva a un hijo de Dios al pecado, que seduce, que lleva, que destruye ese mundo. Estamos hablando de los vicios, la música, la vestimenta, las malas amistades, el alcohol, las drogas. Estamos hablando de el dinero, el amor al dinero, la codicia, el adulterio, la fornicación. Estamos hablando de todo eso. El mundo es nuestro enemigo y va a buscar destruirte. Va a poner todas sus acechanzas junto con el diablo para que tú caigas y de repente te veamos allá otra vez fumando, otra vez drogándote, otra vez allá en el mundo. El siguiente enemigo, vamos más rápido, la carne, la naturaleza pecaminosa. No la carne de res, esa es tu amiga. Bien asadita, ¿verdad? A la plancha, en unas quesabirrias. No, esa sí no es tu enemiga. Ayer pudimos disfrutar de una carne asada en la mañana, bien rica, bien cocidita, qué deliciosa. Les recomiendo allá por el carboncito al lado, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba, hijo? ¿No te acuerdas? Don Wilson. Ese Don Wilson de veras que está bien bueno. Ahí le animo, ¿verdad? A que vaya ahí. No, la carne no nos referimos a esa. Nos referimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Imagínese, vea por favor, el diablo poniéndole tentaciones, acechándole, engañándole. Agarra ese trabajo, agárralo, que tiene que faltes a la iglesia, primero está tu dinero, no importa, el pastor está loco, él no te va a dar de comer, agarra ese trabajo de los domingos. Y tú, sí, cierto. Y te engañó. Y luego tu carne que no quiere levantarse el domingo en la mañana. Y luego, adicional a eso, el sistema mundanal empujándote con su música, empujándote con todo el sistema ahí, hermanos. Pues necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer a nuestros enemigos que constantemente están al asedio frente a nuestros enemigos. El Espíritu Santo es el único que nos capacita para poder vencer. ¿Sabía que muchos cayeron derrotados esta mañana y por eso no están aquí? No es, hermanos, que están, bueno, yo entiendo, algunos por enfermedad y algunos en recuperación, ¿verdad? Como la hermana Daniela, que estuvo recientemente operada, el hermano Walter y algunos familiares que los tienen que cuidar. Yo no hablo de ellos. Yo hablo de aquellos hermanos que pudieran estar aquí, pero fueron vencidos por su carne y quedarse bien dormidotes sacando baba por un lado. De esos me refiero. Me refiero a aquellos que tuvieron que pudieran estar aquí, pero dijeron, no, mejor voy a la feria. No, mejor voy a comprar mandado. No, mejor voy a quedarme a recoger. No, tengo mucho que lavar. No, tengo que hacer el aseo. Tiene toda la semana para hacerlo, pero el día de hoy, precisamente en la iglesia, lo quiere hacer. Fueron vencidos. Por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Letra C. Estamos bajo el punto número 1. Dependemos del Espíritu Santo. Hemos visto la letra A, algunas funciones importantes, eventos clave que hizo el Espíritu Santo. Hemos visto los 3 enemigos que están diariamente queriéndonos derrotar. Ahora veamos letra C. Su ministerio en nuestra vida. Su ministerio en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, ministra de múltiples maneras a 2 tipos de personas.
Solo existen dos tipos de personas: el no salvo y el salvo. Delante de Dios existen esas dos clases de personas: el no salvo y el salvo, sea hindú, judío, musulmán, católico, budista, bautista. No, eso no tiene para Dios relevancia. O es salvo o no es salvo. Ahora, el Espíritu Santo obra en ambas partes. Primero vamos a ver en el incrédulo. En el incrédulo. Vea por favor Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Dice la Biblia ahí: pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí la palabra Consolador es letra mayúscula, hablando de una persona que es el Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién iba a convencer al pecador? ¿Quién es? ¿O es mi elocuencia la que convence? No. Es el Espíritu Santo el que convence. Entonces, una de las funciones que el Espíritu Santo hace con los incrédulos es convencerlos con su palabra. No son mis palabras las que cambian a la gente. No es la elocuencia de alguien. No es lo bien parecido. Es el Espíritu Santo obrando en el corazón de la gente. Por eso cuando vamos a predicar, por eso cuando vamos a compartir, ore: Espíritu Santo, toca esos corazones, convéncelos con tu palabra para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es el Espíritu Santo el que trabaja en los incrédulos. Les recuerdo que la Biblia dice en 1 Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y solo el poder del Espíritu Santo con su palabra pueden quitar esa venda oscura de los ojos. Entonces, con los incrédulos el Espíritu Santo obra, los convence. Pero también obra en la salvación de los pecadores. Voy a mencionarlo rápidamente. ¿Qué hace? El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente. El Espíritu Santo regenera al creyente. El Espíritu Santo bautiza al creyente y el Espíritu Santo imparte dones. Todo esto en un solo momento. ¿Sí me escuchó? En un solo momento. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, en ese momento se convierte en morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros en el momento de la salvación. En el momento de la salvación, Él nos sella. Les voy a dar los versículos porque el tiempo se nos va. Mora, 1 Corintios 6:19. Viene a morar al creyente. Ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando recibimos a Cristo, Él nos sella como su propiedad. Él nos sella. Eso lo dice Efesios 1:13. No solamente eso, en el momento de la salvación nos regenera, nos da vida. Tito 3:5, eso lo leyó el hermano Basilio. Tito 3:5. Cuando una persona recibe a Cristo, viene a morar el Espíritu Santo. Lo sella, lo regenera o le da vida. Número 4, lo bautiza. Lo bautiza. No debemos confundir, hermanos, el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nos bautiza. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 12:13. El bautismo del Espíritu, cabe señalar, ocurre una sola vez.
Y esa vez es cuando recibo a Jesucristo en mi corazón. El ser lleno del Espíritu Santo es durante toda la vida cristiana. La plenitud del Espíritu puede venir a nuestra vida y Él puede obrar cosas maravillosas usándonos a nosotros. Pero hablando del bautismo, Él nos bautiza. Vean ese texto nada más para que quede claro. Primera de Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, versículo número 13. Dice ahí la Biblia. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos ¿quiénes? Todos. Otra vez, vean lo de la Biblia o vean lo de la pantalla. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. ¿Quiénes fueron bautizados? Todos los que hemos recibido a Cristo, por supuesto. Entonces Él bautiza. Siguiente cosa, en el momento de la salvación, Él nos imparte dones, nos imparte talentos. Ahora, Él puede dar más, pero cuando menos Él te capacita para que sirvas cuando menos un don. Cuando recibes a Cristo, Él te da dones. Primera de Corintios 12, 11. Estamos bajo la letra C. Su ministerio en nuestras vidas. En el incrédulo lo convence. En el momento de la salvación viene a morar, nos sella, nos regenera, nos bautiza y nos da dones. Pero ahora, después de la salvación, mijo, creo que te veo en la carpeta que te mandé de las ayudas visuales, en los cuadros de PowerPoint, me parece que estaba de la lección número 3, si la puedes poner, te lo agradecería. Después de la salvación, sigue obrando el Espíritu Santo, hermanos. Y voy a mencionar algunas cosas. Son 14 cosas en total que vamos a ver. Número 1, capacita. Número 2, asegura. Número 3, consuela. Número 4, guía. Número 5, ilumina. Número 6, intercede. Número 7, nos llena. Número 8, santifica. Los voy a repetir suavecito. Nos llena. Son 14 cosas. 1, convence al pecador. 2, mora. 3, sella. 4, regenera. 5, bautiza. 6, intercede. Y ahora vamos con los que les acabo de mencionar después de la salvación. Capacita. Gálatas 5:16. Nos capacita. Yo no puedo, quizá no sé hacerlo, pero el Espíritu Santo me capacita, me equipa para poder seguir adelante. Siguiente cosa, nos asegura. Nos asegura. Romanos 8:16. Nos asegura. Siguiente cosa, nos consuela. Nos consuela. Él es el consolador enviado del cielo. Juan 14:16. ¿Qué más? Nos guía. Nos guía. Romanos 8:14. Nos guía. Siguiente cosa, nos ilumina. Nos ilumina. Juan 14:26. Nos ilumina. ¿Qué más hace? Intercede. Intercede. Intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. Eso lo dice Romanos 8:26. ¿Qué más hace? Nos llena. Nos llena. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Y luego nos santifica. Nos santifica. Aquí hay una pequeña ilustración. Misterios del Espíritu. Con el incrédulo, ¿qué hace? Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. En el momento de la salvación, nos regenera, nos da vida, mora en nosotros, nos bautiza, nos sella y nos imparte dones. Y recién nacimos en Cristo. Pero después de recibir a Cristo y en nuestro caminar cristiano, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, nos llena, nos ilumina, nos capacita, nos asegura, intercede por nosotros, nos consuela y nos
santifica. En esta lección, hermanos, no podemos concentrarnos en todo esto, pero quiero mencionarles por último que necesitamos, hermanos, aprender del Espíritu Santo. Necesitamos aprender de Él. Él es el que ilumina la palabra para nosotros. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para comprender la palabra de Dios. Así como la electricidad ilumina un hogar por medio de estos focos, de estas lámparas, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón para comprender su palabra. Juan 14, vea por favor, Juan 14, 26, ya vamos a terminar. Juan 14, 26, dice la Biblia ahí. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, note lo que iba a hacer, dice Jesús aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu Santo entonces el que nos ilumina. Ahora entienda esto, la iluminación del Espíritu Santo no elimina la necesidad de maestros humanos. Necesitamos también maestros que nos enseñen la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que Él dejó a unos pastores, maestros, ¿verdad? A fin de que todos crezcamos, que seamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender de Él. Tenemos que andar en Él. Andar en Él o ser llenos de Él significa vivir dependiendo del Espíritu Santo. Vea por favor Gálatas 5. Gálatas 5. Él nos quiere llenar. Él nos quiere guiar. Pero mire lo que dice Gálatas 5, 16. Dice la Biblia ahí, Gálatas 5, 16. Digo pues, ¿cuál es la siguiente palabra? Andad. La lección se llama aprendiendo a caminar. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero que vayan a ese texto. Véanlo, por favor, Gálatas 5:17 ahora. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y note esto. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra completamente diferente, opuesta, de dos seres opuestos, el Espíritu Santo y nuestra carne. Se oponen entre sí. Dice el versículo número 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mire lo que dice a continuación, ayúdeme a decirlas. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. No es casualidad el orden que se da aquí. Nótelo. Gálatas dice las obras de la carne y son las primeras 4 los titanes que hacen caer a la mayoría de los cristianos. Adulterio. Eso tiene que ver, todas estas 4 titanes, estos 4 gigantes, tienen que ver con pecados sexuales. Adulterio. Adulterio es cometer relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo, estando casado o casada. Eso es adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. Aunque estén viviendo 5, 10, 15, 20 años, no hay matrimonio, Dios te llama fornicación. Por eso deberían casarse correctamente. La tercer pecado que marca aquí, inmundicia. Aquí tiene que ver con la pornografía. Tiene que ver, hermanos, con todo aquello inmundo y asqueroso que tiene que ver con los pecados sexuales. Y el cuarto, la lascivia, los malos pensamientos. Jesús dijo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es que las hermanas deben de vestir modestamente, correctamente, porque los hombres adulteran con las mujeres en su corazón al verlas. ¿Sí dijo Jesús o no dijo Jesús eso? Así lo dijo Jesús. Entonces la mujer debería vestir sensualmente, sexy, para atraer la mirada de los machos alfas que solamente están pensando en inmundicia y lascivia. ¿Lo deberían hacer? No. Por eso es que todo tiene que ver. Estas son las obras de la carne. Estos titanes han destruido iglesias, han destruido matrimonios, familias, gente que estaba por 20 años juntos, casados, lindos hijos, nietos. De repente llegó una sensual, mal vestida, apretada a la iglesia, empezó a caminarle moviéndole las caderas y aquel pastor se quedó con los ojos así, no cuidó su corazón, no cuidó su carne, Satanás lo tentó y cayó redondito, papá. Y cuando acordamos, pastores, misioneros, siervos de Dios, mejores que los que estamos aquí, fueron reducidos a un bocado de pan por estas 4 obras de la carne. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Ay, Señor. Sale el hermano Mateo a comprar la carne y de repente la que vende carne le empieza a hacer ojitos. Le empieza a regalar la yapita, media librita para que... ¿Y dónde tiene su restaurante? ¿Me puede dar su WhatsApp? ¿Cómo amaneció, vecino? Y empieza el coqueteo. Y de repente el hombre que está dentro de nosotros, la bestia feroz, empieza a tragar saliva caliente. Empieza a planear y maquinar qué es lo que va a hacer. Y cuando de repente ya está tomándose una empanada de viento con un morocho por allá, a solas. ¿Y para qué seguimos? Si este ha sido la historia, hermana, no es cierto, nada más es un ejemplo. Es un ejemplo, no solamente de cómo se da. Por eso tenemos que cuidarnos, porque las obras de la carne son malditas y están adentro de nosotros. Mira lo que sigue diciendo, hermano. Siguiente versículo, el 20, por favor, pónmelo aquí. Versículo 20, dice ahí: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Siguiente versículo: envidias, homicidios, borracheras. Y no es casualidad que después diga orgías. El alcohol que embrutece y pierde los sentidos para cometer tanta tontera. Y allá van a bailar y después del bailongo, con el que bailó conmigo, aunque no lo conozca, es la primera noche y terminan revolcándose como si fueran unos perros por allá, como animales irracionales, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios, sigan leyendo el 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es andar en la pura carne, hermanos. Pero andar en el Espíritu, dice el 22. Más el fruto del Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir que tenemos que andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. ¿Cuál es tu fruto? ¿Frutos de la carne o frutos del Espíritu? Tú tienes que aprender a andar con Él. Todos necesitamos al Espíritu Santo para ser instruidos, fortalecidos, transformados. Nuestra responsabilidad es ir delante de Él y confesar nuestro pecado, depender de Él y decirle: te necesito hoy, Señor. Voy a salir al trabajo, voy a salir a las compras. Por favor, guíame, ilumíname,
Cuídame, fortaléceme. Oh, me quiero ir con mis amigotes otra vez por las bielas. No permitas que lo haga, Señor. Ayúdame, dame de tu fuerza, de tu fortaleza. Oh, Señor, quiero otra vez ir a zapatearle. Oh, Señor, ayúdame porque mis ojos se van con las caderas de las filisteas. Señor, ayúdame porque mi mente me traiciona. Te necesito. Una dependencia constante del Espíritu Santo. Si no dependemos de Él, vamos a caer. Vamos a caer. ¿Cómo está usted en esta mañana? Escojamos vivir bajo el control del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por estar con nosotros, Espíritu Santo, por guiarnos, por fortalecernos, por iluminarnos, por llenarnos. ¿Cómo necesitamos de ti? Que al abrir tu palabra tú nos ilumines la Escritura para apreciarla, comprenderla y ponerla en práctica. ¿Cómo necesitamos de tu fortaleza para vencer la tentación, el pecado que nos asedia, Señor?